para que la unción de Dios esté sobre su vida y Dios haga algo con él. Estamos seguros de eso. Así que si tú estás con esa disposición, te va a suceder a ti. Esteban se encuentra en la sinagoga de los libertos. Esteban es cristiano y comienza a predicar. Y cuando Esteban comienza a predicar, su mensaje era una predicación totalmente cristocéntrica. Empieza a hablarles. Era normal en una sinagoga que cualquiera podía tomar el lugar. Sino se podía por turnos pedir el lugar, de tal manera que si eras alguien acreditado en la sinagoga, reconocido como parte de la sinagoga, te dejaban hablar. Entonces Esteban pediría la palabra y comenzó a hablar y empezó a predicar al respecto de Jesús como el Cristo, y empezó a hablar acerca de él, que había sido muerto y resucitado, las Escrituras, y se armó un debate. Debes saber que los judíos estudian las Escrituras en forma de debate. A ellos les gusta juntarse para pelear y discutir la Biblia. A mí me encanta eso. Yo lo disfruto también. Reunirse con varios. A veces hay ministros, amigos míos, que nos llamamos así hasta diferentes países, nada más para discutir algún pasaje. Nos gusta reunirnos para hacer eso, porque aprendes mucho, lo disfrutamos. Y entonces vemos que empieza el debate, y le dio Esteban a Saulo de Tarso una buena paliza bíblica, lo cual era incomprensible considerando que Saulo de Tarso conocía de memoria las Escrituras. Así que si alguien sabía la Biblia era Saulo. Y que venga alguien que no es rabino, que no es un ministro, sino que es un diácono al que oraron por él, y viene y presenta argumentos que hace quedar en ridículo al gran rabino Saulo de Tarso. Esto implicó más de lo que podía soportar, así que aquel hombre se enojó muchísimo. Conoce la historia, se enoja a tal punto que en esta discusión decretan la muerte sobre Esteban y lo apedrean, poniendo la ropa de poniendo la ropa de los que apedreaban a los pies de Saulo. ¿Cuál era la costumbre? Cuando iba a hacer una lapidación, no podían tirar las pedradas por la ropa que usaban, las túnicas, los mantos. Lo que hacían era que se quitaban la ropa exterior como una manera de tener libertad en sus brazos, y la ponían a los pies del que autorizaba la muerte, de la autoridad que podía decretar una pena de muerte. Saulo tenía esa autoridad para decretar una pena de muerte en ese momento. Después las cosas cambiaron, pero en ese momento podía hacerlo. Así que se quitaron la ropa, imagínate. O sea, como que necesitaban agarrar vuelo más, ¿verdad? Entonces había que lo pusieron a los pies de Saulo, y Saulo consintió, dice la Biblia, en la muerte de Esteban, y lo apedrearon. En ese debate, Esteban ve el mensaje en el libro de los Hechos, puso las bases de todo el Nuevo Testamento y de todas las cartas del apóstol Pablo. En otras palabras, el gigante, aparte de nuestro Señor Jesús, en el Nuevo Testamento es Esteban. Un hombre que no era apóstol, un hombre que no era un ministro, un hombre que simplemente cayó la unción sobre de él, y en su pasión se metió al lugar menos indicado con la persona menos indicada. Saulo era un fariseo, un hombre sumamente celoso de su fe, que estaba dispuesto a matar por causa de su fe. Así que este hombre le apedrearon a Esteban, y se le quedó grabada, parece ser el mensaje, se le quedó en el corazón a Saulo, porque no podía resistir eso. El punto es que comenzó una tremenda persecución. ¿Y qué hizo Saulo de Tarso? Saulo de Tarso se lanzó a perseguir a los judíos, a los cristianos, a los discípulos, a los del camino, dice la palabra. Fue con el sumo sacerdote, le pidió cartas, y luego se fue por pueblo en pueblo. La Biblia dice que entraba casa por casa para sacar a los discípulos, a los cristianos. Los torturaba, los obligaba a blasfemar y los mataba. Ese era Saulo de Tarso. O sea, esa cosita pequeña que así me parecía insignificante, era como un perro, dígame una marca de un perro de esos chiquitos que bravos, fuertes. ¿Un qué? ¿Terry inglés dijeron? Bull Terry inglés, uno de esos que muerden y no sueltan. Ese era Saulo. Estaba chiquito, pero era bravo. Y una vez que mordía no soltaba. Entonces persiguió a los cristianos de casa en casa, por pueblo. Y cuando iba rumbo a Damasco, porque en la persecución muchos tuvieron que salir de Jerusalén. En la persecución, gran mayoría se fueron a Damasco. Damasco era una ciudad sumamente antigua. Incluso hay escritos que mencionan que Damasco puede ser la ciudad, dicen ellos, donde Caín mató a Abel. O sea, así en historia vieja así se habla. O sea, una ciudad viejísima. De tal manera que muchos huyeron hacia allá. Era una ciudad muy grande, había 150,000 habitantes, una cosa así, que en aquel tiempo era muchísimo. Entonces huyeron muchos discípulos. Saulo iba hacia allá, y camino a Damasco es donde viene la conversión de Saulo. Vamos a entender esto. ¿Tú crees que te estoy hablando de historia? No, sé a dónde voy, y te va a sacudir poderosamente tu vida. Entonces viajan hacia Damasco. En el camino, la palabra de Dios dice que un resplandor del cielo brilló sobre Saulo. Esta luz del cielo no es otra cosa sino la presencia misma de Dios.
Dios vino sobre él, Dios es luz, y en él no hay ninguna tinieblas, dice la Biblia. La luz resplandeció sobre él y lo tumbó. Algunos dicen del caballo, no, iba a pie. Un rabino jamás iba a ir ni en burro, ni en caballo, ni en camello. Un rabino se iba a trasladar a pie. Saulo de Tarso llevaba más de 200 kilómetros a pie. Entonces desde Chihuahua iba por Samalayuca más o menos cuando empezó el resplandor. Y vino sobre su vida, sobre su ser, y lo tiró al suelo. Era un camino de como de 6 días más o menos durmiendo en las noches. Y entonces cae sobre él la luz de Dios. Es arrojado al piso, cae al suelo, y cuando está en el piso, este hombre empieza una revelación tremenda hacia su vida. Yo quiero que entiendas varias cosas. Primero, tú y yo necesitamos nuestro camino a Damasco. Pastor, yo soy cristiano. Tú y yo necesitamos nuestro camino a Damasco. Tú y yo necesitamos que realmente la luz de Dios nos quite todo lo que pensamos y suponemos para que comencemos a ver lo que Dios ve, a sentir lo que Dios siente, a creer lo que Dios cree y a actuar en las cosas donde Dios está moviendo. Necesitamos urgentemente que Dios brille sobre nosotros y nos encandile nuestra vida natural para comenzar a ver lo celestial. Yo añoro y anhelo profundamente que Dios brille sobre nosotros este día y cada día de nuestra vida. Debes decir, yo necesito un camino a Damasco. Yo necesito mi camino a Damasco. Alguien tiene que decirle a Dios hoy, yo necesito mi encuentro con Dios, camino a Damasco. Bendito sea el nombre del Señor. Lo necesitamos. Ahora, quiero decirte que no es casualidad el hecho de que sucediera camino a Damasco. Debes saber, ¿saben dónde pasó esto? Sucedió precisamente a las faldas del monte Hermón. El monte Hermón es el monte de la transfiguración. Mateo 17 dice que Jesús llevó a 3 de sus discípulos a un monte alto. Ese monte era el monte Hermón. Y en el monte Hermón se transfiguró y se hizo, dice, sus vestiduras blancas como la luz y su rostro fuerte o refulgente como el sol. Más todavía que el sol, porque era de día y el sol podía opacarse y él brillaba. En otras palabras, la luz de Dios, cuando Jesús se glorificó en el monte Hermón, esa gloria imantó el monte, esperando que pasara por allí este chaparrito enojado, este Bull Terry inglés que iba a pasar por allí, porque Dios iba a hacer algo con su vida, le iba a cambiar la vida. Y yo creo que Dios tiene lugares donde ha imantado su gloria, esperando que pases por allí. Yo sé que Dios tiene sitios en los cuales, y tiene momentos en los cuales su gloria ha brillado, esperando el momento que tú pasaras por allí, y Dios esperaba que pasaras aquí. Tiempo antes Dios había puesto su gloria en este lugar, esperando que tú llegaras, te sentaras en algún lugar por aquí, porque la gloria de Dios que había descendido sobre nosotros, imantara también tu vida, y trajera refulgente sobre ti una nueva revelación. Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Tú y yo lo necesitamos. Y ahí vino una voz del cielo. Conoce la historia. Todo esto es el preámbulo, todo esto es la introducción. No te asustes, es un sermón yucateco, o sea, grande la cabeza, lo demás, el cuerpo está más chico, no te apures. Pero vino una voz del cielo también. La voz del cielo que le habla a Pablo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Conoce la historia. Primero, cuando le dice Saulo, Saulo, esto es significativo. Como rabino, él sabía que si te habla 2 veces te está diciendo, mira, a la gente a la cual Dios le habla 2 veces fue a Abraham, a Jacob, a Samuel, a Moisés. Entonces un rabino sabe que no le habla así a cualquiera. Así que si de pronto viene por ahí Saulo y desde el cielo Dios le habla y le dice Saulo, Saulo, él sabe que lo acaba de colocar como un grande en la revelación, en la historia de Dios. ¿Y no sientes eso cuando Dios te habla? ¿No sientes que te arde el corazón y el alma, como que Dios de pronto te hace sentir especial? ¿No sientes tú cuando te arde el alma en tu interior, como que eres alguien fuera de serie, que no se trata de alguien nada más que vino a la iglesia, sino que te arde el corazón diciendo, yo sé que Dios y yo tenemos una gran relación, bendito sea Dios? Él suele hacer que todos se sientan favoritos. Él y yo sabemos que yo soy el favorito, pero le hace sentir a todos que son el favorito. Él es bueno, bendito sea Dios. Él es así, ¿sí o no? ¿Cuántos se sienten favoritos de Dios? Él hace eso. Él tiene esas características. Mira, puedes haber vivido como una pelota de ping pong de aquí para allá, rebotando, fallando, una vida llena de errores constantemente, pero tú sabes dentro de ti que te va a llegar el momento y la hora donde Dios hará lo que se propuso contigo, porque no eres insignificante. Dios hará algo fuera de serie con tu vida. Tú sabes dentro de ti que eres alguien importante para Dios, y que te habla que también en 2 veces tu nombre, Saulo, Saulo, le dijo. Y luego le dio una palabra donde empieza una revelación impresionante. ¿Por qué me persigues? Vamos a entender esto. Saulo viene respirando, dice la Biblia, amenazas de muerte.